evidentemente cuando uno busca el dato que explique la realidad argentina, está tratando de conseguir información cierta. Y la verdad es que el último balance de cuántos humanos habitamos el planeta Tierra tiene una antigüedad de 2 años. Por lo tanto, son cifras modificables. Estamos hablando de una cantidad de habitantes globales que superan la cifra que yo le voy a dar, y esta cifra es de 7.594.000, repito, 7.594.000 millones de habitantes censados. O sea que somos más de 8.000 millones seguramente sobre el planeta Tierra, porque hay mucha gente que no sabe ni que existe, porque según cada uno de los países puede o no hacer los censos adecuados. En el mismo contexto, hay reconocidos 194 naciones, por lo cual tampoco estas naciones están en la totalidad ante la pandemia del chequeo de la salud de sus respectivos países. Hago este introito para que nos ubiquemos en que en el mundo hay censado más de 40 millones de personas contagiadas del COVID. De esos 40 millones, 1 millón son argentinos. Y ahí tenemos la dimensión del problema grave y serio que tenemos, porque además estamos en una situación que está marcando 590 fallecidos por millón de habitantes, una cifra proporcionalmente alta comparado a otros países, y esto se ha ido complicando porque a medida que aumentó el testeo, el chequeo de la enfermedad en el país, se empezaron a detectar más. Pero ¿qué ocurrió? Como los testeos no eran en la cantidad adecuada en el tiempo y en la forma, porque no estaba la salud heredada para poderlo hacer, y hubo que tratar de recomponer todo el desastre que el gobierno de Mauricio Macri había dejado cuando transformó el Ministerio de Salud en Secretaría y se perdió hasta la escala de las vacunaciones en la Argentina. Cuando recién se empezó a hacer el testeo más profundo, se empezaron a descubrir una cantidad de gente que aparentemente trasladaba el virus de manera pasiva, es decir, no se sabía que lo tenía, y de pronto, cuando se lo chequea, aparecen como contagiados. Lo importante es la cantidad de recuperados y lo grave, la cantidad de fallecidos. Y esto tiene que servir para darnos cuenta de qué manera la prensa canalla ha operado sobre este momento de la Argentina y el momento anterior. Primero, cuando la cuarentena era un éxito, no porque no se hicieran solamente todos los chequeos, sino porque los fallecidos eran muy pocos, se insistía que era una cuarentena de las más largas del mundo y que había que terminar porque la economía estaba en grave situación. El gobierno contestó a través del presidente, que se transformó en vocero, quizá exageradamente en vocero, con esa trilogía entre él, el jefe de gobierno de la ciudad y el gobernador de Buenos Aires, que se juntaban para hablarle solamente de pandemia a la sociedad, y ese trío le dijo a la sociedad, todos trabajamos en conjunto, etcétera, etcétera, hay que cuidarse, todo lo que ya conocemos. Cuando empezaron a hacerse mayores chequeos, llegaron todos los insumos importados, se desarrollaron los argentinos, y se hizo todo lo que se pudo hacer, aparecieron mayor cantidad de contagios, mayor cantidad de víctimas, pero sin saturación de camas, que era uno de los temas que en todo el mundo se mostró. Gente que se moría en las calles y iban en cajas de cartón, gente que era directamente muerta, como el caso de China, cuando no hacían caso al estado de excepción que había puesto el gobierno chino, los mataban en la calle porque habían salido a la calle, el estado de queda que hoy tienen varios países de Europa, que todo eso, por supuesto, la prensa canalla no refleja, y al contrario, el presidente Reposera decía que llegaba a Francia al país de las grandes libertades. Bueno, está con toque de queda. Entonces, cuando uno se encuentra con esta forma sistemática de destruir la confianza del pueblo para minar a un gobierno y no importándole las consecuencias, la misma prensa que había dicho que era una barbaridad la cuarentena y que era muy larga y que se estropeaba la economía, ahora ¿saben qué dice? Tenemos muchos muertos, tenemos 1 millón de contagiados, ¿por qué no dejamos que la economía funcionara? Son los mismos.
O sea que cuando Macri dijo que se mueran los que se tengan que morir y no cerremos la economía, va a terminar dándole razón y aplaudiéndolo gran parte de la sociedad argentina. Y acá viene la otra pregunta. Enamorarse de la cuarentena como se enamoró Fernández tampoco sirve. Estar en la quietud en que están los ministros, 21 ministros del Poder Ejecutivo, tampoco sirve. Que el presidente le tenga que pedir a los ministros que salgan a defender el proyecto, tampoco sirve. Ahora, servía lo otro. Porque ante un caso impensado, nuevo, modificatorio de la realidad social mundial, todas las economías del mundo se han caído. Pero un presidente dijo que era una gripecita. Otro salió a decir y a tomar en público lo que supuestamente curaba. Bueno, los dos estuvieron con coronavirus. Entonces, en Israel es un desastre, critican todo el tiempo al gobierno. En Inglaterra se quejan de la forma en que el primer ministro trató la pandemia. En Francia, en Australia, en Austria están con preocupaciones porque hay que aplicar todo el rigor con toque de queda. En Ecuador, lamentablemente, morían y los llevaban en caja de cartón. Todo esto de afuera, que cuando el presidente mostraba números y comparaba, nosotros dijimos, no hay que comparar nunca con los demás porque nos puede tocar a nosotros porque no sabemos. Hoy es al revés. En el mundo comparan a la Argentina por cantidad de contagios. 1 millón superó a la Argentina en contagios, superamos a Suecia en fallecidos por 1 millón de habitantes, y somos 1 millón de argentinos o de habitantes de la Argentina contra 40 millones chequeados que están contagiados. Ahora, es una inmensa minoría del mundo, claro, pero es una preocupante mayoría argentina. ¿Cuál era la forma? A seguir todo normal para que entonces ahora estaríamos triplicando los muertos, las camas saturadas y sin control. No, no era la solución. La solución era el cierre total de la economía y seguramente que tampoco. Pero ¿sabe qué ocurre? Cuando aparece lo impensado, hay que manejarse con lo impensado. Y lo impensado es que nadie sabe cómo se resuelve el tema porque si no ya lo hubieran resuelto. Y aquí me quiero detener porque una vez más la capacidad argentina, el talento nacional, el trabajo de nuestras mujeres y hombres de la ciencia produjeron un episodio mundial en la víspera, por lo menos se anunció en la víspera. Y estamos hablando de un hecho absolutamente impactante porque nuestro país tiene la suerte, la posibilidad de decirle al mundo que manejando parte de la llama y del huevo de gallina, el INTA, para hacérselo sencillo, después habrá que entrar en la explicación técnica, el INTA con el CONICET consiguieron controlar el COVID-19 y es un hallazgo mundial. Sí, trabajadores de la ciencia argentina lograron, científicos argentinos, controlar el virus del COVID, manejándose con nananticuerpos del B corta, HH, derivados de la llama, y anticuerpos IgY, derivados de la yema, de huevos de gallina. Repito, BHH por un lado, IgY por el otro, LGY por el otro, controla en un desarrollo espectacular de nuestros científicos el virus. Hallazgo universal, descubrimiento mundial, aporte argentino, ya no para la vacuna, sino para controlar el desarrollo del contagio del virus o para curar el virus. Trataremos durante el programa de hoy de averiguar de qué se trata,
con quienes corresponde, pero en el medio de tanta cosa, cuando uno se ocupa de atender a los científicos, a los mismos que Domingo Felipe Cavallo mandó a lavar los platos, la Argentina tiene una inmensa riqueza en la capacidad individual. Lamentablemente no sabemos trabajar en comunidad, no sabemos trabajar en equipo, y estamos pensando siempre que el otro argentino es mi enemigo, en lugar de pensar que es mi hermano para contribuir a una comunidad organizada. Si no sabemos construir la nación, la ponemos en peligro. Y la Argentina está en peligro porque la prensa canalla hace su trabajo todos los días, pero también porque hay una minoría que muchas veces uno sabe que son pocos, pero que se multiplican y repiten como loros falsas noticias que se instalan. De la misma manera que la irresponsable durante el gobierno de Macri de manejar las supuestas denuncias que podría haber de corrupción, Laura Alonso, publicó una fotografía que no era cierta, mostrando despojos de residuos de basura dejados en la Plaza de Mayo, cosa que no ocurrió en ningún momento, de una vieja fotografía de cuando por suerte se fue el gobierno que ella integraba y del que ella estaba enamorado del presidente, en lugar de investigar la estafa del correo o otras denuncias que le llegaban. Viven mintiéndonos y tienen prensa. Viven engañando al pueblo y tienen difusión. Hay una sociedad entre la prensa canalla, los destituyentes y los impresentables. Y a todo esto, el pueblo le dijo en la calle sí a Perón, sí a Evita y sí a la democracia del pueblo.